nació Jesucristo el 25 de diciembre. Es evidente notar cómo la falsedad de las esferas dominantes de la religión cristiana tuvieron un papel infructuoso en determinar y más aún en respaldar la fecha del nacimiento del ser más importante del universo. Este fracaso se debe a considerar propuestas extrabíblicas y no acercarnos a la Biblia, y solo Biblia para obtener la única verdad absoluta, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para empezar, debemos notar que el mundo está obedeciendo a los tiempos del engañador y su calendario falseado, y no a los tiempos perfectos y anuario del Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Veamos el anuario hebreo según la Biblia versus el calendario gregoriano o del mundo. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Repito, este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dios fijó a Abib, Nisan, no enero, como primer mes del año. Según Israel, es Tisrei. Según la iglesia y el mundo, es enero. A pesar de ser tan claro y específico nuestro Señor, parece que nadie pone debida atención al mandato. Los judíos siguen la tradición de sus ancianos y los cristianos al Papa Gregorio. ¿Será acaso porque ambos judíos y cristianos han aprendido el camino de las naciones? Jeremías 10:2 dice así: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. A partir de este primer mes, Dios señaló las 7 solemnidades que debían observarse durante el año. Cada festividad simboliza una realidad cumplida y por cumplirse. Las define el capítulo 23 de Levítico y pueden ser sintetizadas así: la Pascua, el Mesías Redentor; panes sin levadura, cena recordatoria; primicias, resurrección del Mesías; panes con levadura, la iglesia; trompetas, el arrebatamiento; expiación del advenimiento; y tabernáculos, el Mesías entre los hombres. Tabernáculos, repito hermanos, el Mesías entre los hombres. Dicho esto, analizaremos lo que no pudo ocurrir. El Mesías jamás pudo haber nacido en invierno. En el relato de Lucas, del evangelista Lucas 2:8, este nos declara que en las cercanías de Belén había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Del trasfondo histórico sabemos que estos animalitos tipificaban al Cordero de Dios para luego ser llevados al templo de Jerusalén para ser sacrificados. Esto cumplía con las leyes para el perdón de pecados, según Levíticos. Ahora leamos Lucas 2, 9, 14. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, muy buena voluntad para con los hombres. Bien, este gran acontecimiento que nos habla estos versículos, en Lucas no pudo haber pasado jamás, y repito hermanos, jamás a finales de diciembre. ¿Por qué? Porque estos días de diciembre son sumamente fríos en Israel. Los pastores jamás sacaban ni sacan hoy en día sus rebaños fuera de los rediles en estas épocas, por el simple hecho que deben cuidar a estos animalitos. En la imagen estamos viendo los rediles o cuevas donde los pastores guardan a sus ovejas en invierno. Estos rebaños de Belén eran famosos por ser únicos, sin manchas ni defectos, y estos pastores eran judíos que sabían muy bien que su misión no era simplemente cuidar ovejas. Recordemos que en Israel diciembre es invierno, porque Israel está en el hemisferio norte, ¿no? Con esto, amigos, acabamos de inferir el primer hecho cierto de la Escritura. Bien, vamos ahora al punto 2. Lo que sí pudo ocurrir. Bien, engendramiento y nacimiento de Juan el Bautista. Analizaremos esto. La pista inicial que encontramos en las Sagradas Escrituras es establecer cuándo Elizabeth, la prima de la Virgen María, quedó embarazada del profeta Juan el Bautista, quien era 6 meses mayor que Jesús, según la inerrante Biblia. Ahora bien, ¿quién era Elizabeth? Leamos Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías. Repito, hermanos, del turno de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Entonces, Elizabeth era la mujer del sacerdote Zacarías. ¿Ya? Sigamos. Y cuando Zacarías estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí vemos que se le apareció un ángel del Señor anunciándole el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, el cual se lo relacionó con el profeta Elías en Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, el advenimiento, llegada o venida de Juan el Bautista se esperaba en la Pascua hebrea. Según Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta celebración se hacía el 14 de Abib o Nisan, el primer mes del año lunar hebreo y el primer mes de Dios, ¿verdad? Levítico 23:5. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Yahvé. Esto es a mediados del mes marzo y abril. Ahora bien, unos 1000 años antes de estos acontecimientos, el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales para oficiar el templo. Primera de Crónicas 24:3. Y David, juntamente con Sadoc, de los hijos de Eleazar,
y a Imelec de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el servicio. De los hijos de Eleazar selecciona 16 y de los hijos de Itamar 8 sacerdotes, total 24 sacerdotes, para cumplir en el periodo de un año, ¿no? 24 sacerdotes para cumplir su servicio en el periodo de un año, trabajando solo 15 días cada uno en el templo, o sea, 2 veces al mes. Por lo tanto, los sacerdotes levitas no oficiaban en el templo cuando querían o se les antojaba, pues estaban sujetos a una orden establecida desde los tiempos del rey David. La clase sacerdotal de Abías había caído en la octava suerte, Es decir, este grupo sacerdotal tenía que oficiar la octava quincena, que cae el cuarto mes del año, como nos menciona en Primera de Crónicas 24:10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Bien, de esta manera, a Zacarías le tocaba servir en el mismo turno de Abías, en el cuarto mes del año lunar. Repito, hermanos, de esta manera, al esposo de Elisabet, que era el sacerdote Zacarías, le tocaba servir en el mismo turno de Abías, es decir, en el cuarto mes del año lunar. Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Esto sucedió en el mes de Tamuz, que corresponde a los meses gregorianos de junio y julio. Esto infiere que Zacarías, tan pronto que salió de su turno, regresó a su hogar, y su esposa Elisabet quedaría encinta. Bien, 9 meses más tarde, nacería el profeta Juan el Bautista, en el mes de Nisán del siguiente año, durante la Pascua hebrea. Juan el Bautista nacería entonces el mes de Nisán del siguiente año, durante la Pascua hebrea. Una vez determinado el engendramiento de Juan el Bautista, sigamos en la Biblia. Lucas 1, 26-36. Al sexto mes, repito, hermanos, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Repito, y este es el sexto mes para ella. Por eso decíamos que Juan el Bautista es mayor por 6 meses que nuestro amado Señor Jesús. Bien, cuando el ángel Gabriel anunció a María que quedaría encinta, su prima Elisabet, madre de Juan el Bautista, ya estaba encinta 6 meses, estaba embarazada 6 meses, ¿no? Según el ángel, que dice, tu pariente Elisabet está en el sexto mes de embarazo. Continuando con el estudio, vemos que después del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, nuestro Señor Jesús nacería. ¿Cuándo? 6 meses más tarde, 6 meses después, en Tisri, séptimo mes del calendario o anuario de Dios o anuario de Israel, entre los meses de septiembre, octubre del calendario gregoriano que conocemos. El evangelista Lucas nos da la fecha en que María quedó encinta. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre
Jesús. Podemos inferir que María quedó encinta en el mismo instante que por fe dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el cigoto divino fue colocado en su vientre este mismo momento. El sexto mes de embarazo para Elizabeth corresponde a Tebet, 10º mes del calendario judío, es decir, entre diciembre y enero. Ese fue el tiempo que María visitó a Elizabeth. La Virgen María visitó a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses, hasta el nacimiento de Juan el Bautista, como dice en Lucas 1:56. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Está claro que el embarazo de María culminó 6 meses después, en el 7º mes del calendario hebreo en Tisri, que corresponde a septiembre-octubre, fecha del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, ahora veamos. Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos. La Biblia provee una útil referencia en Génesis 33:17, donde dice: «Y Jacob partió hacia Sucot y edificó una casa para sí, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso llamó aquel lugar Sucot». Sucot. El vocablo hebreo Sucot significa pesebre, cobertizo, cabaña o tabernáculo. Muy bien, repito hermanos, el vocablo hebreo Sucot significa pesebre, cobertizo, cabaña o tabernáculo. La solemnidad de Sucot deberá ser observada no solo por Israel, sino por todas las naciones del mundo. Por eso será celebrada durante 1000 años en el reino mesiánico, según Zacarías 14, del 16 al 18. Consideremos detenidamente esta última fiesta del programa divino que pueden encontrar en Levítico 23, versículos 34 al 43. La fiesta de los tabernáculos, última de las solemnidades anuales que Israel debía celebrar en los tiempos perfectos señalados por Dios en su calidad profética. La fiesta de los tabernáculos corresponde al cumplimiento de eventos que tendrán lugar inmediatamente después de la segunda venida del Mesías. Desde el momento mismo que el Mesías instaure su reino hasta la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, 1000 años después, es decir, durante 1000 años literales, lo que quede de esta raza en este mundo vivirá la gloriosa experiencia de contemplar a Dios morando en Sión, según Joel 3:21. Ahora bien, así como la segunda venida del Mesías producirá por su cumplimiento una solemnidad significativa, su primera venida, la cual estamos tratando ahora, es decir, el nacimiento del maravilloso Jesucristo, también produjo en aquella solemnidad aspectos igualmente significativos. ¿En qué solemnidad? En los tabernáculos, ¿verdad? La Biblia dice que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un cobertizo, porque no había sitio para ellos en la posada. Repito, porque no había sitio para ellos en la posada. Bien, ¿por qué no hubo sitio para ellos en la posada? Obviamente, no por causa del decreto imperial romano, ni porque había muchas personas, sino, hermanos, porque un decreto mucho más importante que cualquier decreto o acontecimiento humano tenía que darse. Un decreto divino tenía que cumplirse. En este preciso día era la solemnidad
o la fiesta de los tabernáculos, la solemnidad de los tabernáculos. José y su esposa María tenían que cumplir un mandamiento más importante que el empadronamiento humano, ¿verdad? Levítico 23:42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Bien, las versiones castellanas de la Biblia traducen Juan 1:14 sin mayores cambios de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Sin embargo, la palabra griega eskenosen, ¿verdad? Traducida habitó normalmente, es en realidad un verbo que literalmente significa asentar tabernáculo. Asentar tabernáculo, ¿verdad? No tiene esa acepción de habitó, sino asentar tabernáculo, y así debe ser traducida, y así es como tradujeron la Biblia textual cuarta edición, la Biblia de las Américas y todas aquellas Biblias que ya están trabajando con la crítica textual. Bien, de esta manera, la traducción habitó no expresa plenamente la intención del original griego. Por lo tanto, la traducción tabernaculizó cumple exactamente con su cometido, siendo que el texto griego afirma entonces que Juan 1:14, ¿verdad? El Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Nuevamente, entonces Juan 1:14, el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué fecha podía escoger Dios para que su unigénito naciera en la tierra? Hermanos, ¿no podría ser en el preciso día de la celebración de los tabernáculos? ¿Cuál solemnidad podría ser más apropiada para que el Verbo descendiera a habitar temporalmente entre los hombres, según Juan 16:28? El Señor Jesús nos dijo: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es, vine simplemente a tabernaculizar temporalmente entre los hombres, en el día exacto de la celebración de la solemnidad misma de los tabernáculos. El Evangelio según Mateo registra para el Mesías 2 apelativos muy significativos: Jesús, porque habría de salvar a su pueblo, y Emanuel, porque habría de vivir o tabernaculizar entre su pueblo. De allí que para traducir convenientemente, no solo en forma correcta de verter del griego, sino también más precisa y clarificadora, debemos leer: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Y cuándo se celebra la solemnidad de los tabernáculos? 6 meses exactos después de la Pascua. 6 meses exactos después del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Cuándo nació Jesucristo, hermanos? Jesús, el verdadero Mesías, no nació en ningún 25 de diciembre. Los apóstoles y los santos de la Iglesia de Cristo primitiva, jamás celebraron el natalicio en esa fecha, ni en ninguna otra fecha. Para Dios sea siempre toda la gloria.